Bienvenido a Historias Reddit. Hoy traemos 3 historias diferentes. No se te olvide suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora vamos a las historias. Soy una multimillonaria que gana $15 la hora. ¿Cuándo y cómo debo hablar sobre mi inusual situación financiera con una futura pareja romántica? Hey gente. Soy una mujer heterosexual de 20 y tantos años, por contexto. Hace 2 años, mi mamá falleció inesperadamente y, como hija única de padres divorciados, heredé casi todo. Trabajó duro y fue muy afortunada, y la cantidad que recibí apenas alcanzaba los $2 millones cuando se calmó el polvo. Desde entonces, el dinero ha aumentado a más de $3 millones. Cuando murió mi mamá, pedí la ayuda de 2 personas en las que confío completamente y que son muy educadas e inteligentes sobre el dinero. Me ayudaron, a petición mía, a decidir cómo invertirlo, y después de muchas horas y horas de discusiones, así como mucha investigación independiente de mi parte, estoy seguro de cómo lo he invertido. Son las únicas 2 personas en mi vida que conocen los detalles de lo que heredé. No he hablado con otros miembros de la familia al respecto y ni siquiera les he dicho a mis buenos amigos que heredé nada. Tomé esta decisión para protegerme, porque no me gusta hablar de dinero, porque no es asunto de nadie más y porque no ha sido relevante. Actualmente trabajo en un trabajo que disfruto donde gano 15 por hora. En mi línea de trabajo, no espero ganar nunca más de $50,000 al año. Baso mi estilo de vida y mi presupuesto en lo que gano, no en lo que tengo, en su mayor parte. Yo diría que soy más frugal que la mayoría de las personas que conozco. Solo compro ropa nueva si necesito reemplazar algo, rara vez salgo a comer, etc. Hay algunos valores atípicos. Acabo de comprar un auto nuevo para reemplazar uno viejo, y lo adquirí completamente nuevo debido a los avances en las características de seguridad. Tampoco tengo ninguna deuda. Creo que en general soy bastante bueno con el dinero, en general. Lo que creo que me distingue en la escena de las citas desde un punto de vista financiero es la singularidad de mi situación y mi gran privilegio. Nunca he tenido una relación seria, en parte debido a vivir en áreas aisladas, en parte debido a que no priorizo las citas, etc. Ahora tengo muchas esperanzas priorización de una relación, pero no tengo idea de cuándo o cómo abordar la discusión. Mis finanzas con un hombre una vez que una relación llegaría a ese punto, y no sé cuándo ese punto debería ser para mí. ¿Cuándo y cómo debería hablar de esto con un hipotético novio? ¿Hay algo más que deba saber o esperar? Quiero protegerme sin dañar una relación al no divulgar esto lo suficientemente pronto. También, por supuesto, quiero conocer los hábitos financieros y la seguridad de un posible socio a largo plazo antes de ponerme demasiado serio. Gracias. Para aclarar, no planeo casarme nunca. No es para mí. Espero tener un socio comprometido a muy largo plazo, sino de por vida. Mi ex esposa de quien me divorcié en 2018 está tratando de arruinar la primera relación que intenté desde el divorcio al mentir sobre cómo fue el divorcio. He estado saliendo con una mujer maravillosa que ha sido una gran pareja para mí en general. Empezamos a salir en agosto de 2020. Me divorcié en enero de 2018 y me tomé un par de años sin salir. Hice un año de terapia, viajé hasta que llegó el virus y traté de mejorar antes de entablar otra relación. La revelación completa es que engañé a mi ex esposa después de 5 años de matrimonio debido al hecho de que nunca tuvimos intimidad. Me involucré en una iglesia alrededor de los 24 años. Conocí a mi ex esposa. Nos casamos en un año. Quería salvarse a sí misma para el matrimonio. Hicimos eso, pero una vez que nos casamos, ella nunca estuvo dispuesta a tener intimidad conmigo. Fui una comunicadora horrible y en lugar de terminar con las cosas me sentí miserable durante 5 años y luego la engañé. Ella le dijo a todos los miembros de la familia, y a todos los amigos en común que teníamos, etc. Luego tuve que contarles la situación completa y avergonzarme tener mi información personal ahí fuera. Pero sí, básicamente, todavía hasta el día de hoy nunca he tenido intimidad con mi ex esposa, una vez. Se volvió a casar el mismo año en que nos divorciamos y no he intentado ponerme en contacto con ella ni nada desde entonces. Pensé que habíamos terminado. Ya no somos amigos de FM ni nada. Y sobre el tema. Le conté a mi pareja actual sobre mi infidelidad pasada en su totalidad y ella fue comprensiva, empática y agradeció mi honestidad. Sin embargo,
Mi ex le envió un mensaje a mi novia en Facebook, no estoy segura de cómo la encontró, y le dijo que mirara nuestra red de mentiras. Si ella contó una historia muy ficticia de lo que sucedió. Básicamente está diciendo que le negué intimidad durante años, y que ella me lo rogaba semanalmente y yo se lo negaba. En realidad fue lo contrario. Ella dijo que después de 5 años de negarla, hice trampa. Reconozco mis errores, pero ella está vendiendo una ficción que solo la ilumina a ella de manera positiva y a mí con una luz negativa. ¿Cómo manejo a mi ex en esta situación? La tengo bloqueada en todo lo que sé y no puedo pensar en cómo consiguió la información de mi novia. Ni siquiera se nos muestra como en una relación en Facebook ni nada de eso. Tenemos algunas fotos juntas, pero nuestras cuentas son muy privadas. Mi novia me respalda y me cree, debido al hecho de que no estoy mostrando signos de cero apetito sexual y solo al hecho de que fui honesto al principio. Me pregunto cómo la gente ha lidiado con ex entrometidos que intentan arruinar sus vidas en la era de la informática, donde parece que cualquiera puede descubrir algo sobre alguien si se esfuerza lo suficiente. Yo descubrí que mi novio en realidad estaba casado y tenía 2 hijos. Conocí a un tipo en la marina hace un año que era un amor absoluto. Me trató mejor que nadie antes, me trajo flores, toda esa mierda linda que todos quieren. Fui a visitarlo durante el fin de semana, lo pasamos muy bien, y hoy, 2 días después de llegar a casa, recibí esta hermosa solicitud de mensaje en Facebook. Hola, creo que tú y yo tenemos a alguien en común y esta persona probablemente te ha contado una historia como que soy un ex loco en busca de venganza o algún tipo de advertencia para que no te comuniques conmigo porque... Digo esto porque no es la primera vez. Es por eso que me comunico con usted de esta manera para evitar que se vea influenciado por ver mi perfil y que me ignore. No estoy loco, solo me apasiona que no me engañen o engañen. Noté sus interacciones con, nombre aquí, en Facebook para mi sorpresa ya que me dijo que desactivó su cuenta. También vi tus mensajes de texto y fotos de este fin de semana y pensé que deberías saber que él y yo no solo estamos en una relación, vivimos juntos, estamos casados. Lo llamé de inmediato, me dijo que le enviara un mensaje de texto, le pregunté quién era la chica y me dijo que no respondiera y que me llamaría cuando saliera del trabajo. Soy muy consciente de que solo intentará convertirlo en exactamente lo que ella dijo, que está loca y que debería ignorarla. Creo todo lo que dijo, por supuesto que le respondí y hemos estado comparando historias y ella confirmó muchas cosas de las que yo sospechaba. Simplemente no estoy seguro de cómo afrontar manejar esto. Me siento fatal y como un puto idiota. Debería haber visto las señales y no lo hice porque me gustaba mucho. Obviamente estaré cortando el contacto. ¿Alguien más alguna vez descubrió que su SEO en realidad estaba casado? ¿Cómo lo manejaste? Actualización. He estado en contacto con la esposa todo el día, contándole todo y comparando historias e información. Me llamó, donde trató de convertir esto en mi culpa de alguna manera diciendo que su matrimonio no es asunto mío, a lo que le dije que se contagiara de una enfermedad de transmisión y que tuviera una gran vida. Trató de llamarme 1 o 2 horas más tarde para disculparse y le dije que se fuera a la mierda. Ya terminé con él, nunca hubo una duda sobre eso, pero todavía estoy completamente molesta.